Nuestro Ariel, Boker Tov, buen día. El Eterno sea bendiciéndote a ti, tu esposa Marisol, a tus preciosos hijos, y que el Ruach HaKodesh te dirija para darle gloria al Padre a través de esta administración. Todos atentos. Adelante, ministro Ariel. Micrófono para el ministro Ariel, por favor. Baruch Hashem, bendiciones. Shalom, amados hermanos, shalom, amado Roe, bendiciones de parte del Eterno. Estamos en un día, una moed especial. Sentimos en nuestro corazón un gozo, el gozo y el regocijo de saber que somos perdonados, porque Yahweh nos trae a este encuentro, Él nos trae a esta celebración del perdón. Pero al mismo tiempo sabemos que es un día de juicio y hay personas que en este momento están siendo juzgadas y están siendo halladas culpables. Entonces, si uno en un juicio con conocidos es perdonado por el juez, uno no puede salir y festejar en este momento porque hay otros que están siendo hallados culpables. Uno tiene que tener, así como Moshe, cuando estuvo en el Sinaí por segunda vez con el Eterno, con Yahweh, le pidió al Eterno que si iba a destruir a su pueblo, que lo borre del libro, ¿no? Nosotros hoy estamos aquí y si sentimos que somos perdonados por el Eterno, y en eso estamos, por eso estamos haciendo la negación propia, y por eso lo servimos y obedecemos. Tenemos que ir por más, tenemos que ir por nuestros familiares, tenemos que ir por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por las personas que el Eterno pone en nuestro camino. No se acaba todo con nuestra salvación, con nuestro perdón. Debemos ir por más. Hay mucho ataque del enemigo. Yo lo he vivido en el último Haftará que estuve ministrando. Le pido al Eterno que bendiga a mi familia, que bendiga a mi esposa, que le traiga perdón. Cuando una persona vive sin perdonar y sin ser perdonado, y sin vivir el perdón, esta renovación de fuerzas, esta renovación de energías, esta renovación del corazón, cuando vivimos sin perdón, nuestra vida se transforma en un infierno. Y hay muchas personas que viven sin perdón, sin perdonarse a sí mismos, sin perdonar a los demás, sin perdonar del Eterno. Y nosotros debemos compadecernos de esa necesidad que tienen tantas personas. Nosotros estamos en un momento especial porque vamos a renovar todas nuestras energías, todo nuestro corazón, renovar nuestro interior. Es el Eterno el que hace esa obra en nosotros. Te pido, Adonai Yeshua, que envíes tu Ruach HaKodesh, que lo sigas enviando y que nos colmes con tu Ruach HaKodesh para que pueda yo ministrar tu palabra, para que podamos cada uno de nosotros arrepentirnos, traer perdón a nuestra vida, Adonai. Te damos gracias porque me allanas el camino para que pueda ministrar, para que pueda llevar tu palabra. Te damos gracias, Adonai Yeshua, porque tú nos traes perdón a nuestra vida, nos permites renacer y volver a servirte como criaturas nuevas, con energías cambiadas, con fuerzas renovadas, con el corazón restaurado, circuncidado y limpio delante de tu presencia. Te damos gracias y te pedimos, Adonai Yeshua, que perdones todos nuestros votos, todos nuestros pecados, todas nuestras palabras vanas que mencionamos, todo lo que nos aleja de ti. Toda Rabá, Adonai Yeshua, Baruch Hashem, amén, amén. Baruch Hashem. Voy a proceder a compartir pantalla, presentación con la diapositiva. En los Teilim vamos a introducir, zambullirnos en el pecado de David. El pecado de David. Ese pecado de David, que lo conocemos todos, que es el pecado que cometió con Bathsheba, que es triple pecado, porque él como gobernante primero entra en adulterio, luego manda a matar al marido y luego se adueña de su pertenencia. Es un pecado grave y el cantante de Israel, David, que tenía el Ruach completamente inspirado,
para componer tantos Tehilim, siente en ese momento una gran teshuvá, dada por el Eterno. Entonces vamos a adueñarnos del arrepentimiento de David y hacer lo propio, cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Tehilim 51, Teshuvá. Este Tehilim es la fundación básica de toda Teshuvá, cómo tiene que ser el arrepentimiento. Cada fibra de David fue inmersa en el Ruach de la Teshuvá, espíritu de arrepentimiento. Elohim envió al Nebí Natán para informarle de su pecado con Bat-Sheba y para guiarlo a la senda del retorno. Siempre que el Eterno envíe algún hermano, alguna persona a nuestra vida para llevarnos a la Teshuvá, para que retornemos a la senda del retorno, es una gran misericordia del Padre y debemos agradecerle mucho por ese hermano, por ese ministro, incluso esa enseñanza que nosotros la oímos por ahí y nos tocó la fibra íntima, ¿no? Porque es el Eterno el que nos está llamando a retornar, a volver a Él. David compuso este Tehilim en ese momento, cuando recibió el mensaje de Natán. Acá vamos a ver la lectura del momento en el que David le sucede todo esto, cuando él comprende la gravedad de su pecado. En Shamuel Bet, segunda de Samuel 12, 1 al 14, dice así. Y Yahweh envió a Natán donde David, vino a él y le dijo, había dos hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muy grandes rebaños y manadas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado. Él la había criado y ésta había crecido junto con él y sus hijos. Ella comía de su bocado de pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. Era como una hija para él. Un día vino un viajero donde el hombre rico y no quiso tomar nada de sus propios rebaños, ni de sus manadas para prepararle una cena al huésped que le había llegado. De manera que tomó la corderita a aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán, por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Fui yo el que te ungió como rey sobre Israel y fui yo el que te rescató de la mano de Shaul. Yo te di la casa de tu amo y te entregué las mujeres de tu amo. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te añadiría el doble de eso. ¿Por qué entonces menospreciaste el mandato de Yahweh y hiciste lo que le desagrada? Has entregado la espada a Uriah el Getita, tomaste a su esposa y le hiciste esposa tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar la esposa de Uriah el Getita y hacer la esposa tuya. Así ha dicho Yahweh, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa. Tomaré tus esposas y se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Y Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esa acción, aún el hijo que está por nacerte morirá. Amados hermanos, vemos aquí cómo Yahweh es misericordioso con David. Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, el pecado trae consecuencias, trae enormes consecuencias. No solamente muere el hijo fruto del adulterio de David, sino que la espada nunca más se apartará de su casa. Y vemos luego la historia de David, como los hijos se matan entre ellos, como los hijos terminan sublevando contra él, como la espada no se apartó de la casa de David. Aquí, en este momento de su vida, con este gran pecado que cometió, terminó la shalom de David, de cierto punto, terminó su tranquilidad y empieza una vida de... cuando Shlomo lo ve en la cama ya cerca de morir, David tenía, no sé, 30, 40, 50 años, era joven y ya estaba demacrado, estaba viejo, arruinado. La espada no se apartó de su casa. Amados hermanos, el pecado tiene consecuencias, tiene consecuencias. Lávame completamente de mi iniquidad. David se arrepintió completamente. Pasuk 1, comenzamos con la lectura del Tehilim. Para el conductor, canción de David. Cuando el Naví Natán llegó a David acerca del pecado con Bat-Sheba. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu amor. Por tu inmensa compasión, borra mis transgresiones.
lo primero es orarle al Eterno. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu amor, por tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Incluso en el momento de la ira de Elohim, cuando Elohim está enojado, David compone un cántico para alabarlo por sus bondades. David podría haber expuesto excusas y justificarse. El Nabí Natán había llegado a él en secreto, no era público su pecado. Yahweh le promete que va a ser público el castigo, pero el pecado de David era secreto y Natán, como corresponde, fue en privado a amonestarlo. David reconoce y hace público su pecado, hace público. Nosotros en todo momento, incluso cuando somos castigados, incluso cuando nos toca vivir tribulaciones, crisis, debemos alabarlo a Yahweh, considerar que Él es justo y agradecerle por sus bondades. Si tenemos que vivir momentos difíciles, si tenemos que vivir momentos de persecución, de ira, entonces ya sabemos que su recompensa es gigante. Bendito sea nuestro Abacadosh. En Shamuel Bet, segunda de Samuel 11, del 27 al 12:1 dice: después que pasó el periodo de luto de su hijo muerto, el bebé que murió al nacer, David mandó a traerla a su palacio, a Bathsheba. Ella vino a ser su esposa y le dio a luz un hijo. Pero Yahweh estaba disgustado por lo que había hecho David, y Yahweh envió a Natán donde David. Este vino a él y le dijo: había dos hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. Aquí vemos el momento donde sucede el aviso de Natán a David. Después de que pasó el periodo de luto de la muerte del hijo, y la llevó a su palacio y se casó a Bathsheba y le dio a luz un hijo. Es decir, pasó un montón de tiempo del pecado de David hasta que David se arrepiente. Fue un año después de haber cometido el pecado. Hasta ese momento David no sentía necesidad de hacer teshuvá. Miren qué terrible que es el pecado, que hace como un callo en nuestra conciencia y no logramos comprender la magnitud del pecado. Un año estuvo David, siervo del Eterno, sin hacer teshuvá, pensando que estaba bien. Según su entendimiento, su acto había sido justificado. Sin embargo, en el mismo momento en que Natán le expresa los reproches de Elohim, se deshace en arrepentimiento. Cuando ve la verdad, cuando comprende la verdad, se deshace. Cuando dice transgresiones en plural, se refiere a sus dos pecados: adulterio primero y derramar la sangre Uriyá después. El pecado intencional se adhiere a nuestra nefesh, a nuestra alma, y nos endurece, hace como un callo, y nos vuelve insensibles, como un callo en el pie. Pasuk 2. Lávame completamente de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. La iniquidad de David fue que mantuvo todo en secreto. Todo esto que aconteció, que mandó a morir a Urías, que hizo adulterio con su esposa, todo lo mantuvo en secreto. No tuvo temor de Elohim, sin confesar su pecado por un año entero. Para un siervo Elohim del tamaño de David era una falta muy grave. David acepta la culpa de la sangre de todos los soldados que murieron en esa batalla, la batalla contra Amón, donde mandó a morir a Uriyá. Se siente culpable de todas las muertes. Cuando comprendemos la gravedad del pecado, sentimos que afecta a todo, que somos culpables de todo. Sabe que su pecado trae consecuencias para toda la nación. Más David, que era rey, sabe que su pecado y teme que su pecado lleve a castigo a toda la nación. Pero el Eterno le dice: no te voy a castigar como rey, te voy a castigar en tu casa. No se apartará la espada de tu casa. Ahí es donde fue castigado David. Sin embargo, cuando uno se siente sucio y lejos del Eterno, cuando uno sabe que viene el castigo del Eterno, espera el castigo por todos lados. En maldad nací. Pasuk 3. Pues yo reconozco mis transgresiones, tengo siempre presente mi pecado. Amados hermanos, el Eterno nos perdona, incluso puede llegar a olvidar nuestro pecado, pero nosotros no podemos olvidarlo. Cuando son pecados graves, realmente debemos tenerlo siempre presente en nosotros, porque esa es la forma que nos vamos a asegurar de no volver a cometerlo, Reconocer nuestras transgresiones, tener presente siempre nuestro pecado, y no esos pecados chiquititos de convivencia que son mal acostumbramientos, no, ese pecado de idolatría, ese pecado de adulterio, ese pecado de inmoralidad. No podemos hacer teshuvá correcto si no reconocemos nuestro pecado y lo tenemos enfrente nuestro. Por ello es crucial la confesión, es importante delante del Eterno. De la misma manera, no corresponde pedir perdón
sin reconocer por qué lo pedimos. No se trata de pedir perdón porque sí. Se trata de pedir perdón reconociendo por qué lo estamos pidiendo. La admisión de la culpa es importante en relación a recibir el perdón, amados hermanos. Admitir la culpa. Nuestro pecado nos debe transformar nuestra vida. Nuestro pecado, nuestros errores, nuestras transgresiones hacen que nos desarrollemos como personas. No solamente recibiendo del Eterno, sino que en la restitución vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos aprendiendo. Nuestra propia vida, si la vemos de principio a fin, grandes cambios de nuestra vida se han dado a causa del perdón recibido por el Eterno, por el pecado, a causa de la restitución que le damos, intentamos darle a nuestros pecados. Nuestro pecado nos debe transformar, estar siempre delante de nosotros para que no volvamos a caer en ese error. No es un sentimiento de un día, es un estado permanente. En Gilel, en Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados, porque amó mucho, pero el que le se perdona poco, poco ama. Amados hermanos, acá hay un secreto de Yeshua. Si has sido perdonado poco, porque te has arrepentido poco, porque has pecado poco, poco amarás. El Eterno nos dice, Yeshua nos dice, al que se le perdona poco, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces abracemos el perdón, abracemos la teshuvá, pidámosle perdón a los gritos para poder amarlo más. Cada pecado que cometemos le da más poder al acusador, al enemigo. Lo tendrá siempre en manos para acusarnos día y noche. Pero Yeshua nos libera de las trampas del acusador, de sus acusaciones. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Baruch Hashem. Todo arrabado, na Yeshua. Pasú 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Lo confieso para que te reconozcan como justo en tu sentencia y exento de culpa en tu juicio. Nuestro pecado está delante del Eterno. Si tenemos pecado contra los hermanos, debemos llegar al juicio, amigos de ellos. Debemos reconciliarnos, intentarlo. Pero el pecado ante el Eterno, debemos confesarlo delante de Él y reconocerlo como que Él es justo. Él es justo en su sentencia, es justo en su castigo. Él está exento de culpa en el juicio. David se justificaba a sí mismo pensando que Bathsheba estaba legalmente divorciada. Pensaba que se había legalmente divorciado de Uría, la habrá hecho divorciarse, y que Uría había sido condenado a muerte por insubordinación. Pero todo había sido orquestado por él. No podía engañarlo el Eterno. A él mismo se engañaba, creyendo que él había hecho todo de una manera que era legalmente aceptable. Pero delante del Eterno no hay legalismo que valga. Él conoce nuestro corazón. Delante de Yahweh no tenía excusa. Pasuk 5. Mira que en maldad nací, pecador me concibió mi madre. Nuestros padres están llenos de pecados, amados hermanos. No solamente los pecados nuestros de nuestros padres son grandes. Incluso la forma en que somos concebidos a través de una relación sexual está muchas veces contaminada de pecado. Si tuviéramos conciencia de cómo fuimos concebidos, cómo fuimos crecidos, veríamos que hubo mucho pecado ahí. Sin embargo, el Eterno tiene ese poder de escribir recto sobre líneas torcidas. Él hace que nuestra vida llegue a caminos rectos a través de lo torcido que hay en pecado en toda nuestra vida, desde nuestra concepción, desde nuestros ancestros. Hoy le pedimos perdón al Eterno, no solamente por nosotros, por el pecado de nuestros padres, por la forma en que fuimos concebidos, criados, guiados, crecidos, mal acostumbrados, por los errores de nuestros ancestros. El área sexual se contamina fácilmente con el pecado. Todas las leyes de pureza que hay se contamina fácilmente. ¿Quién de nosotros ha nacido de una manera pura, santa? Ninguno. Todos hemos sido nacidos en maldad, con la Yetzer Hará, con la inclinación al pecado y con la contaminación.
Le pedimos a Elohim que nos perdone por nuestra tendencia natural a pecar, por nuestro Yetzer Hará, que nos juzgue con entendimiento de nuestra situación, debilidad, de nuestras limitaciones, y que tenga compasión con nosotros. David le atribuye el pecado a su madre. Dicen los exégetas que Isaí, su padre, fue un gran hombre justo. Tú te deleitas en la sinceridad. Yahweh se deleita en la sinceridad. Yeshua se deleita en el corazón simple, transparente, en la sinceridad. Y lo dice acá David. Pasuk 6. Mira que tú te deleitas en la sinceridad del corazón, y en mi interior me inculca sabiduría. Aceptar el pecado, la corrección y el castigo de Yahweh. David no se queja en ningún momento del castigo que el Eterno le dio, la muerte de su hijo, la espada por su casa durante toda su vida. Él considera y sabe que Yahweh es justo. Buscar la verdad y su guía para retornar al camino de la Emet. La sabiduría es el entendimiento de cómo hacer teshuvá y retornar a Yahweh. Amados hermanos, si nosotros estamos recibiendo el entendimiento de cómo debemos arrepentirnos, cómo debemos hacer teshuvá y retornar a Yahweh, entonces el Eterno está trayendo sabiduría en nuestro interior. En Matillahu 3, 1, 2, Mateo 3, 1, 2 dice: en aquellos días apareció Yohanan y Mersón proclamando en el desierto de Yahudá y diciendo: arrepiéntanse porque se ha secado el reino del cielo. Siempre antes de que venga Yeshua, siempre antes de que venga la misericordia y la compasión, viene la teshuvá, viene el arrepentimiento, viene la amenaza del castigo. Esta amenaza la debemos tomar en serio, porque si nosotros no nos arrepentimos, el castigo llega. En Matillahu 4:17 dice: desde entonces Yeshua comenzó a proclamar y a decir: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Yeshua proclamaba lo mismo, amados hermanos: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Y el reino del cielo hoy está acá, es Yeshua y todos los que están con él. El reino del cielo se ha acercado a nosotros, está creciendo como un árbol que va a dar cobijo a los animales. Es el reinado milenial de Yeshua. El reino del cielo está acá. Arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. La misma palabra que ha dicho Yohanan y Yeshua, Baruch Hashem. Y en Divrei Hayamim Bet, segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vemos, amados hermanos, que nosotros llevamos el nombre de Yahweh, de Yeshua en nuestra frente, en nuestro corazón. Si nosotros nos humillamos y oramos y lo buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, Él nos escuchará, nos perdonará y restaurará nuestra tierra. Las bendiciones del Eterno, la restauración de nuestra tierra, viene después de que nosotros abandonamos nuestra mala conducta y lo buscamos. En Masé Shelujín, Hechos de los Apóstoles 3, 19-20 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y Él envía a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yeshua HaMashiach. Amados hermanos, antes de la venida de Yeshua tiene que haber una gran teshuvá. Y en eso estamos nosotros. Estamos como primicias del Eterno, haciendo arrepentimiento para perdón de los pecados, para la vuelta de Yeshua. Si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a los caminos del Eterno, a la obediencia a Yahweh, a la Torá y a las palabras de Yeshua, entonces nuestros pecados quedarán borrados y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, tiempos de su presencia, de su compañía, de su amor, de su misericordia, y enviará a aquel que fue anunciado desde la Torá y los profetas, Yeshua HaMashiach. En Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Baruch Hashem. En Mishlei 28:13, Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Si nosotros escondemos nuestras faltas, no llegaremos a ningún lado. Si las confesamos delante del Eterno y las abandonamos, tendremos su misericordia. Baruch Hashem. Y Matillahu 3:8 dice: produzcan frutos
que demuestren su arrepentimiento. Hermano, hermana, si estás arrepentido, tienes que producir frutos que demuestren que estás arrepentido. Y ese fruto es el amor, porque lo dijo Yeshua. El que mucho es perdonado, mucho ama. Si tus obras, si tus palabras, si tus gestos no tienen amor, entonces no hay fruto de arrepentimiento. En Jacob, Santiago 4:8, dice: acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Para que Yahweh esté cerca nuestro, nosotros debemos ir a él, y él vendrá a nosotros. Él es inaccesible, nosotros no llegaríamos por nuestras propias fuerzas, pero ya con nosotros ir hacia él, y él viene. Limpiamos nuestras manos, nuestras malas obras, los pecadores, y purificar el corazón, los indecisos, los que vamos de un lado para aquí, de un lado para allá, los que hoy seguimos, hoy no seguimos. Purificar nuestros corazones, circuncidarlos. Purifícame con hisopo. El metzorá, el leproso, era purificado con hisopo como parte final del ritual de purificación. Pasuk 7. Purifícame con hisopo para que quede limpio. Lávame hasta que quede más blanco que la nieve. Aquí el salmista David nos está dando una clara comparación, diciéndonos que el pecado es la lepra que infecta nuestro corazón. Y de esto vimos grandes muestras en las besorás de Yeshua, como él trata especialmente con los leprosos y como es representación del pecado que nos infecta. Y aquí David está diciendo, no está leproso, él está en pecado, está sucio delante del Eterno, y le dice al Eterno: purifícame con hisopo para que quede limpio, lávame hasta que quede más blanco que la nieve. En Vayikra 14, Levítico 14, 5, 7 dice: el Cohen mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro, y tomará el ave viva, junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo, y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción, y lo purificará, y dejará libre al ave viva en el campo. Vemos cómo el hisopo era utilizado para purificar al leproso cuando estaba siendo curado. Entonces David le dice, y nosotros le pedimos al Eterno: purifícame con hisopo para que quede limpio. Purifícame de mi lepra, de mi enfermedad, de mi contaminación. Lávame hasta que quede más blanco que la nieve. David compara el daño que le hace el pecado a la nefesh con la lepra. Pasuk 8. Hazme oír noticias de gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. Lo mismo que le pedimos hoy a Yahweh nosotros. Por favor, Adonai, dime que he sido perdonado. Hazme sentir el gozo y la alegría de sentir tu perdón. El Metzorá es obligado a aislarse de los demás, rasgar sus vestiduras, publicar su contaminación y lamentarse. Tremenda humillación. David estaba haciendo esto mismo. Este pecado escondido, él ya lo estaba gritando. No le importaba que era rey, no le importaba lo que opinen sus súbditos, que se le rebelen, no le importaba nada. Él gritaba a toda voz su pecado y su teshuvá, su arrepentimiento, transparente. Quería volver a tener el gozo de la presencia de Yahweh. Los que pudimos vivir en algún momento de nuestra vida el gozo del Ruach, colmándonos, llenándonos, inspirándonos, cuando sentimos el pecado, cuando sentimos esa vuelta de rostro de Yahweh de nuestra vida, necesitamos y añoramos volver a tener el gozo de la presencia de Yahweh. Bendito sea nuestro Abacadosh en sus idas y en sus venidas, que así nos hace crecer, desarrollarnos y estar siempre cerca suyo. En Mishlei 15:30, Proverbios 15:30 dice: lo que ilumina el ojo alegra el corazón. Las buenas noticias le dan grasa a los huesos. Los huesos, cuando dice que se regocijen los huesos que has quebrado, es porque los huesos representan, de alguna manera, esta felicidad, esta alegría que nos da el Eterno, cuando trae felicidad a nuestra vida. El luto quiebra los huesos. El dolor, el luto, quiebra los huesos. El sufrimiento de un hueso quebrado es intenso y profundo. Es como el luto, como cuando perdemos un ser querido. El miedo al castigo divino hizo que David desmejorara mucho su salud. Cuando Natán le informa su pecado, le dice que no habría de morir.
Su situación era deplorable, ya estaba enfermo David. Sin embargo, David tuvo un castigo muy fuerte. Él nunca pidió que Yahweh le retirara el castigo. Nunca le pidió al Eterno, perdóname, sácame el castigo. No, él sabía que el castigo era parte de la expiación que tenía que vivir, parte de la justicia del Eterno. David sentía que los merecía y que eran esenciales para su teshuvá. Y sí, amados hermanos, si nosotros no tuviéramos dolor de muela, no iríamos al dentista. Si no sentimos dolor por el castigo del Eterno, si no sentimos su castigo, entonces no vamos a la teshuvá. No vamos. Entonces es misericordia de Yahweh, incluso su castigo, su corrección. Los hombres justos dan gracias a Elohim incluso por los castigos y las correcciones. No me eches de tu presencia, Yahweh, no me eches de tu presencia. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una de las cosas que nos trae el pecado es que nuestra mente se empieza a contaminar y empezamos a pensar de más, y empezamos a imaginar de más, y empezamos a paranoicarnos, o pensamos, no, necesitamos una mente pura, una mente transparente, una mente limpia. Por eso le decimos al Eterno que aparte de sus pecados, nuestros pecados de su vista, que borre nuestras maldades y que cree en nosotros una mente pura y renovar nuestro espíritu dentro de nosotros para poder servirlo como se merece Él, con excelencia, limpios, puros, purificados, con amor. La mente pura es el temor de Elohim. Esto que David cometió en secreto, que es no tenerle temor al Eterno. Lo que nosotros hacemos en secreto es no tenerle temor al Eterno. Cuando nosotros pecamos en secreto, no le tenemos temor a Él. La mente pura es tener temor de Elohim. Hasta ahora David pedía perdón por pecados pasados, por lo que cometió. Ahora la súplica comienza a pedir asistencia divina para proteger su futura integridad, el futuro. No solamente nosotros pedimos perdón por los pecados que tenemos pasados, sino que le pedimos al Eterno que nos purifique, nos renueve, para no volver a pecar, para poder servirlo y vivirlo en excelencia. Cuando caemos en el pecado, comenzamos a tener pensamientos impuros. Necesitamos de su asistencia y su rúa para purificar nuestra mente y nuestro corazón. Las enfermedades nos purifican también de la contaminación en la que caemos por el pecado. Siempre una enfermedad viene con pecado. Cuando pecamos nos hacemos cautivos del Satán. Le damos armas a él para que nos acuse y nos castigue. Entonces una enfermedad nos puede dar la chance de que se aparte y volver a empezar. Muchas veces me ha pasado a mí de tener malas situaciones, pecados no tan graves, y de repente una fiebre, una enfermedad, y volvés a empezar. Te purifica, te levanta y volvés a empezar. La Teshuvá existe de antes de la creación del mundo. Teshuvá es importantísima. A través de ella se puede acceder a grandes milagros. A través de la Teshuvá vemos señales, milagros del Eterno. Lo dijo Yeshua cuando dijo, cuando un pecador se arrepiente y vuelve al Eterno, entonces el cielo hace fiesta. Suceden grandes milagros. Pasuk 11. No me eches de tu presencia y no me quites tu Ruach HaKodesh. En Yohanan Aleph, primera de Juan 1, 8, 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, que no perdamos la sensibilidad para darnos cuenta de nuestro pecado, de cómo lastimamos a los demás. El siervo que traiciona a su amo puede ser perdonado, pero nunca más tendrá la confianza en él. Cuando un siervo traiciona a su dueño, a su amo, puede ser perdonado, pero no volverá a tener la confianza del amo. David le pide a Yahweh, y nosotros le pedimos a Yahweh, que lo hemos traicionado, que nos perdone, y que esa confianza, esa intimidad que hay en la relación con Él, no sea
no seamos retirados de su presencia. Necesitamos que nos perdone y necesitamos volver a tener la intimidad con Él, volver a tener esa relación de confianza. Así como he renacido con un nuevo corazón y una nueva alma, ya no soy más el hombre que te traicionó, Adonai Yahweh. En Yohanan 14:23, Juan 14:23 dice, y Yeshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Esta es la presencia de Yahweh. Esto es lo que le pedimos a Yeshua, que no retire su presencia de nosotros, que no deje de morar en nosotros. Y para eso debemos guardar su palabra, amarlo. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Esto hacemos, amados hermanos, enseñarle a los transgresores, a aquel que el Eterno le dé oído para oír. En Samuel Bet, 2 de Samuel 23:1-4 dice, estas son las últimas palabras de David. La declaración de David, hijo de Shishai, la declaración del hombre puesto en alto, el ungido del Elohim de Jacob, el favorito de las canciones de Israel. Es espíritu de Yahweh hablado por medio de mí. Su mensaje está en mi lengua. El Elohim de Israel ha hablado, la roca de Israel ha dicho de mí. El que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con respecto de Elohim, es como la luz matutina cuando sale el sol, un amanecer sin nubes, mediante el resplandor y la lluvia, hace germinar la hierba de la tierra. Amados hermanos, David siguió teniendo la presencia del Eterno. En el perdón de Yahweh a David podemos ver el perdón hacia nosotros. Yahweh lo perdonó completamente a David. No le sacó el castigo. El castigo de la espada en su casa continuó durante el resto de su vida. Pero Yahweh no se alejó de su presencia de David. Vemos como al último momento de su vida él sigue teniendo el espíritu de Yahweh hablando a través de él, de inspiración profética. Bajo esa inspiración gobernó David y compuso muchos teilín que hoy leemos y cantamos. Muchos de los teilín los compuso David, inspirado proféticamente. Miremos la cercanía que tenía con Yahweh. Y nosotros necesitamos ser perdonados, y nosotros necesitamos que el Eterno esté con nosotros en intimidad. Cuando David pecó, el Ruach lo abandonó. Cuando pecamos, el Ruach nos abandona. No hay secreto en eso. El Ruach se va cuando pecamos. David le está pidiendo que retorne y que nunca más se vaya, que nunca más vuelva a pecar. En Yeshayahu 63:10, Isaías 63 dice, pero ellos se rebelaron y entristecieron su Ruach HaKodesh. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Yahweh se convirtió en el enemigo de Israel cuando lo entristecen, su Ruach HaKodesh, cuando nos rebelamos. En Ibrim 10:29, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Ruach de gracia? Nosotros hemos sido perdonados en Yeshua HaMashiach por su sacrificio, alcanzamos perdón. Y después el Ruach de gracia nos dio gracia sobre gracia para que crezcamos en Kedushá, en santidad, en obediencia. Si nosotros volvemos a pecar, pisoteamos la sangre de Yeshua, la sangre del pacto, por la cual el pacto este quedó santificado. Insultamos al Ruach de gracia. Por eso nosotros necesitamos de este día de Yom Kippur, para limpiarnos, purificarnos y volver a estar con una mente pura, limpios de pecado delante del Eterno. Y le pedimos a Yahweh también por nuestros familiares, por los seres queridos, por los amigos, por aquellos que Él pone en nuestro camino, que todavía no pueden vivir en el perdón. Restáurame el gozo de tu auxilio, susténtame con tu ruaj vigoroso. Antes del pecado de Bathsheba, David era un hombre muy feliz, era joven, lozano, era muy feliz. Este pasuk en juxtaposición con el próximo, el que sigue, son muy acertados. Solo una persona con felicidad y gozo y ruaj vigoroso puede acercar a otras personas a la Teshuvá. Solo una persona con gozo, con felicidad, con el ruaj fuerte, vigoroso, puede acercar a los demás a la Teshuvá. Pasuk 13. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se vuelvan a ti. David le pide, nosotros le pedimos al Eterno, que nos restaure con el gozo de su auxilio, que nos sustente con su ruaj vigoroso, y nosotros le enseñaremos a los transgresores tus caminos. Esa es nuestra tarea, amados hermanos, hoy, aquí, y hasta el final de nuestras vidas, enseñarle a los transgresores tus caminos, para que los pecadores vuelvan a ti.
corazón arrepentido y humillado. Cuando me perdones, seré un ejemplo para los demás. Esto es lo que le decimos al Eterno. Incluso podré dar testimonio de tu bondad. Hay que corregir a los pecadores intencionales, para que los pecados sin intención aprendan de sus errores. Muchas veces en un ministerio, en una Keilah, al que peca abiertamente, al que peca con intención, hay que corregirlo. Es tarea de todos nosotros. Y así el que peca por error, por contagio, se va a dar cuenta a través de la corrección pública. Pasuk 14. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim mi libertador, para que cante mi lengua tu beneficencia. El delito de sangre, la muerte brillada, tiene como paga la muerte violenta. Es lo que dice la Torá. Permíteme vencer a mis enemigos sin derramar sangre. Así podré cantar tus bondades. Permíteme vencer a mis enemigos sin necesidad de tu castigo, Adonai Yahweh, con tu misericordia. Pasuk 15. Yahweh, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Siempre los hermanos de Yehudá, cuando van a rezar las 18 bendiciones, el Shemon Esre, siempre comienzan orando con este pasuk. Yahweh, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Es un buen pasuk para comenzar una oración. Yahweh, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Necesitamos la presencia del Ruach HaKodesh para ministrar, para cantar, para alabar, para orar. Nosotros estamos limitados a un cuerpo y una mente, encerrados en nuestro propio yo. Pero cuando entramos en la presencia de Yahweh, nuestra alma inmortal supera las barreras del espacio y el tiempo. Cuando estamos en la presencia de Yahweh, dejamos los límites de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y nos acercamos a Él. Es una buena frase para comenzar a orar este pasuk. El Shemon Esre comienza con este pasuk. Pasuk 16. Porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría, pero no te complaces en ofrendas quemadas. David está diciendo, legalmente me podría excusar y decir que con un sacrificio de pecado no intencional bastaría, pero eso no me restaura tus ojos, Adonai. Solo un ruas contrito me puede hacer retornar. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Yahweh no desprecia un corazón arrepentido y humillado. Con obediencia te agradamos, Baruch Hashem. Un espíritu arrepentido denota humildad esencial para la Teshuvá. Un corazón arrepentido refiere a la pérdida de los deseos físicos, no tener deseos de cosas materiales. La Yetzer Hará, que se sube sobre los deseos mundanos, ese es el corazón arrepentido. El corazón arrepentido solo quiere estar en la presencia de Yahweh, solo quiere estar en unidad con Él, en relación, en comunión. El corazón es la sede de los deseos. En Devarim 36 dice, entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu linaje, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Ese corazón arrepentido es la circuncisión del corazón. Es lo que vino a traer Yeshua HaMashiach, para que podamos amarlo con todo nuestro corazón. Si queremos nuestro corazón tenerlo circuncidado, debemos realmente pedirle al Eterno que nos dé esa teshuvá, ese corazón arrepentido y humillado. En Yirmeyahu, Jeremías 4:4 dice, abran sus corazones a Yahweh, quiten el prepucio de su corazón, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la pague por causa de sus obras perversas. El prepucio de nuestro corazón, el corazón arrepentido, cuando se circuncida, es lo que evita el castigo del Eterno, la ira de Yahweh. Entrenarnos en el ayuno como estamos hoy, bueno, la administración fue hecha para en Yeshua en ayuno de oración, y también estamos en ayuno, así que también es en ayuno. Entrenarnos en el ayuno, como nos entrenamos en Yeshua, como estamos hoy, es una gran ventaja. Si nos entrenamos en no seguir los deseos de la carne cuando están permitidos, esto es, en los miércoles que hacemos ayuno, ¿cuánto más triunfaremos cuando se nos ofrezca una tentación de algo prohibido? Esto es un ejemplo. Cuando nosotros estamos entrenados en la negación propia, entonces cuando se nos da una ocasión de pecado, una tentación, no caeremos porque estamos entrenados en la negación propia. Y por eso también hoy nuestro ayuno no es tan pesado, porque venimos entrenados de los miércoles. Pasuk 18. Que te complazca hacer prosperar a Sión, reedifica los muros de Jerusalén. Aquí podemos ver que el Ruach HaKodesh ya volvió a David.
porque termina componiendo una profecía del retorno de los exilios que aún no habían acontecido, todavía no había sido exiliado Israel. Tan bueno es Yahweh que instantáneamente que nos humillamos, confesamos y volvemos a Él viene corriendo hacia nosotros. Instantáneamente David recuperó el espíritu de la profecía, el Ruach HaKodesh, porque dice, reedifica los muros de Jerusalén. No estaban destruidos cuando David estaba hablando. Yahweh es como el padre del hijo pródigo. Nosotros estamos haciendo nuestra vida. Cuando corremos hacia Él, cuando lo vamos a buscarlo, Él está esperando nuestro encuentro, está ahí esperando que lleguemos. Y cuando nos ve venir, Él viene corriendo hacia nosotros. Él está esperando constantemente que volvamos a Él. Entonces, Pasuk 19, entonces te agradarán los sacrificios requeridos, la ofrenda quemada y la ofrenda entera. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Amados hermanos, si nosotros nos arrepentimos, circuncidamos nuestro corazón y volvemos al Padre, a sus sendas, ahí sí le pueden agradar nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestra obediencia. Ahí sí le va a agradar nuestros actos, nuestras obras, nuestras súplicas. Ahí sí, con el corazón arrepentido. En la era mesiánica, cuando reine Yeshua, nadie pecará. No serán necesarios los sacrificios por pecado. Solo los sacrificios de acción de gracias y de shalom serán realizados y serán agradables al Eterno. Y con esto terminamos el Teilín 51. Espero que el Eterno traiga perdón a nuestra vida. Sé que va a traer perdón a nuestra vida y que traiga también perdón a nuestros familiares. Vamos a leer el Salmo completo y luego voy a hacer una oración de despedida. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu amor. Por tu inmensa compasión borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pues yo reconozco mis transgresiones, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Lo confieso para que te reconozcan como justo en tu sentencia y exento de culpa en tu juicio. Mira que en maldad nací, pecador me concibió mi madre. Mira que tú te deleitas en la sinceridad del corazón y en mi interior me inculcas sabiduría. Purifícame con hisopo para que quede limpio. Lávame hasta que quede más blanco que la nieve. Hazme oír noticias de gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Ruach HaKodesh. Restáurame el gozo de tu auxilio y susténtame con tu Ruach vigoroso. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, mi libertador, para que cante mi lengua tu beneficencia. Yahweh, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría, pero no te complaces en ofrendas quemadas. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Que te complazca hacer prosperar a Sion, reedifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios requeridos, la ofrenda quemada y la ofrenda entera. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Adonai Yahweh, aquí nosotros todos reunidos, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Adonai Yahweh, nuestro Señor, te pedimos que nos perdones, que traigas perdón a nuestra vida por todos los pecados voluntarios e inconscientes, por todos los errores cometidos, por todos los defectos de carácter. Te pedimos perdón también para nuestros ancestros, nuestros antepasados, que traiga sanidad completa para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros padres, sanidad completa generacional. Te pedimos, Onai, que limpies nuestra mente, que purifiques nuestro corazón, que circuncides nuestro corazón, que nos des un espíritu arrepentido. Danos un corazón arrepentido. Si nosotros no hemos sentido el dolor de las transgresiones de nuestra vida, trae a nosotros un espíritu de arrepentimiento y acércanos a retornar a tu camino. Amado Yeshua, tú dijiste que el que ama mucho, mucho será perdonado. El que mucho se le perdona, mucho ama. Bendito seas tú, Adonai Yahweh. Te pedimos que nos perdones mucho, así amamos mucho. Te pedimos
por toda la nación de Israel, te pedimos por todos los seguidores de Yeshua, para que puedan conocer tu Torah. Te pedimos por todos los hermanos de Judá, para que ellos puedan reconocer al Mesías Yeshua en las Escrituras, en la vida, y alcanzar el perdón que tienes guardado para el día de su perdón, el día de su arrepentimiento. Te pido, Adonai, te pedimos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por aquellos que no perdonan, por aquellos que no reciben perdón. Te pedimos que purifiques sus corazones, que les traigas arrepentimiento y que les enseñes las bendiciones que hay en tu hermosa Torah. Cancela el pecado. Te pedimos, Adonai, que si es tu voluntad, no los tengas que castigar, pero que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Adonai Yahweh. Todo esto te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Amén. Baruch Hashem. Toda Rabá, amados hermanos, gracias por este tiempo de meditar con el Salmo 51 y espero que haya sido de bendición para su vida y que podamos abrazar el perdón del Eterno y valorarlo como lo que es, porque el perdón es el paralítico cuando se encuentra con Yeshua. Yeshua le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y decían: ¿quién puede perdonar? Y luego él dice: no creen que tengo el poder de perdonar los pecados, entonces te digo, levántate y anda. Entonces, el perdón de los pecados es la sanidad, es la salud, es la restauración. Tiene consecuencias el pecado y tiene consecuencias el perdón. Entonces hoy abrazamos el perdón de Yahweh, el perdón de Yeshua, para poder seguir avanzando en las obras del Eterno, con su misericordia. Baruch Hashem, toda Rabá, amados hermanos. Bendiciones.